Piali, neno toca lilica que el sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la cuarta casilla de la 17ª trecena, el tonali Nahui Mali Nali, una coordenada ubicada en la trecena que rige Chalchutotolin, el guajolote enjollado, el señor del sacrificio. Este tonali es del rumbo del Huistlampa, el favorito de Huitzilopochtli, el color es el amarillo. Nos toca reforzar nuestra voluntad, que haya fuerza de voluntad, es más, que haya una voluntad heroica. En el numeral 4 tenemos a Tonatiuh, el que va tonando nuestro sol. Él viene acompañado de Solin, la codorniz, un ave pequeñita que en la lámina 71 del Códice Borgia, de la Mochtli Borgia, se encuentra decapitada porque está alimentando con su sangre al sol. Estas imágenes son metafóricas y hoy la pregunta es, ¿cómo alimentas tú al sol? ¿Cómo brindas tu tona? ¿En qué pones tu energía? ¿A qué atiendes con la fuerza de tu corazón? No te distraigas. Es muy fácil caer en una sociedad del cansancio, pero tú no te distraigas. Enfócate, piensa hacia dónde quieres ir, quién eres realmente tú. Si hoy vas a vivir este tonal y este arquetipo, recuerda que estás en la posibilidad de recibir toda esa energía, toda esa tona que te da Tonatiuh. Puede ser la misma ofrenda como lo es Solin, el ave que acompaña. En el signo Malinali, que está representado por un hueso descarnado, que a veces tiene o no esa planta, ese verde jade, que es la belleza, la riqueza, bueno, esa planta que renace, que retorna, ese retorno del que alude el signo Malinali. Todo lo que hoy hagamos y que nos cueste trabajo o que se sienta como una carga que llevamos y que vamos con el esfuerzo, no perdamos la fe, la confianza en nosotros, en la vida. Recuerden que la cuenta Tonalpohualli nos va dando esa certeza que necesitamos. Bueno, todo esto que estamos haciendo, imaginemos que estamos arando la tierra, la estamos preparando para que cuando venga Tlaloc, nosotros pongamos las semillitas en una tierra que ya ha sido removida, que ya está lista para albergar esa vida que va a brotar. Y tenemos al señor Pactecat en el signo Malinali. Él es el que conoce los secretos de las plantas, la herbolaria. Hay que volver a esa medicina tradicional, que le llamamos así, medicina tradicional, pero creo que es la medicina que nos hace falta y la que nos libera de todo. Yo en la entrada de mi casa tengo un romero y cada vez que paso, pues lo saludo y él me da su aroma. Así que volvamos a ese uso de las plantas medicinales. Vamos a empezar a sembrar nuestras propias plantas. ¿Y saben quién nos acompaña como Señor de la Noche? Es Mictlantecuhtli, el que resguarda los saberes sagrados, los huesos que son semillas maravillosas de donde pues fuimos nosotros creados. El maestro Alfredo López Austin hablaba de las semillas corazón y yo creo que también ahí en el Mictlán están esas semillas corazón, no solo dentro de la montaña, sino ahí, resguardadas por Mictlantecuhtli. Quiero compartirte un canto que habla de este tonali. Dice así: en el abrazo del sol y la sombra, donde el Nahui Malinali danza, un canto surge, eco de guerreras, las que en el parto hallaron su paso hacia el Mictlán, donde la muerte nutre la vida y el sol con su luz renovada desciende a renacer. ¿Cuántas veces nos hemos pensado solos en este camino? Y nos falta a veces entusiasmo, motivación. No estamos solos. Igual que el sol es acompañado por esas mujeres guerreras muertas en el primer parto, así también nosotros contamos con muchas personas que a veces desconocemos, pero están ahí motivándonos para seguir adelante. No estamos solos. A veces solo falta pedir ayuda para que alguien nos extienda la mano. Oh Tonatiuh, Señor príncipe del día, tu calor nos envuelve,
tu luz nuestra guía en la batalla. En el 4, la esencia del universo. Nahui, en ti los rumbos convergen. En cada amanecer la esperanza se asoma, como Malinali, que de entre los huesos florecen mostrando su belleza en la tierra que abraza. Chalchutotolin, tú, el sacrificio sagrado, refuerzas nuestro ser, nutridos por la sangre de Solin, la codorniz que canta al sol, en cada latido del tiempo cargando con la vida el peso de la memoria. Pactecatl, sabio de las plantas, nos enseñan tus manos a curar el cuerpo y el alma, a encontrar en cada hierba el hualmocuepa, el retorno eterno. De lo que se marchita, un ciclo se renueva. En el silencio del Mictlán, ahí renace la vida. Mictantecuhtli, guardián de los saberes, en tu reino de sombras reposan los huesos, las voces calladas, y en la noche profunda la calma es un arte, la mente se aquieta, el corazón se encuentra. Así nosotros en la danza del Nahui, integrando lo vivido, recogiendo la esencia del sacrificio y la vida del renacer en cada amanecer, en cada latido, con la certeza del mañana, con la fe de que todo vuelve, como el sol que en su viaje eterno nos regala su luz y la promesa de un nuevo día, transitamos hoy por este tonali con toda la fuerza en nuestro corazón. Y bueno, tengo un relato que se titula El renacer de Malinali. En un pueblo olvidado por el tiempo, donde el sol apenas despuntaba entre las nubes grises, un hombre llamado Manuel se sentía atrapado en la tristeza de su vida. Los días se sucedían como sombras y la desesperanza se aferraba a su pecho como un yugo. Las calles de tierra parecían susurrarle que no había salida, que el peso del pasado lo consumía sin piedad. Era un día como cualquier otro en su camino hacia el mercado. Se detuvo frente a un viejo árbol, su tronco desgastado y sus ramas desnudas. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre Nahui Malinali, el tonali que simbolizaba la vida que renace, el ciclo eterno de muerte y resurgimiento. Se quedó mirando el árbol preguntándose si alguna vez volvería a florecer. ¿Qué hay de mí?, se preguntó en voz baja. ¿Acaso hay un renacer en mi destino? Fue en ese instante que el viento sopló con fuerza, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada. Manuel sintió una conexión, casi un latido en el aire. Su mirada se posó en el suelo, donde pequeñas plantas empezaban a asomarse entre las raíces del viejo árbol. En su fragilidad había una promesa, un recordatorio de que la vida persistía aún en los momentos más oscuros. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre la cuenta Tonalpowali. Cada día era un paso, un ciclo, un movimiento hacia adelante. Malinali, la que renace, le decía que todo era temporal. Las experiencias amargas como la pérdida de un ser querido o el desengaño en el amor eran solo lecciones en el camino hacia el cambio. Así como las plantas que en el invierno pierden sus hojas, él también debía aprender a dejar ir lo que ya no servía. Con renovado fervor decidió que no podía permanecer más tiempo en la sombra. Se sentó en la tierra fría, sintiendo su textura, su vida. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara su ser. A medida que inhalaba, imaginaba que absorbía la esencia de Nahui Malinali, la fuerza de las plantas que renacen y el coraje de los árboles caídos que, a pesar de todo, aún albergaban vida en sus troncos humedecidos. Debo encontrar la serenidad en el proceso, murmuró para sí mismo. Cada paso cuenta y el renacer no es un destino, es una travesía. Con cada día que pasaba, Manuel comenzó a cultivar su interior. Aprendió a observar las pequeñas cosas, el canto de un pájaro, el brillo de una estrella, la sonrisa de un niño. Todo era parte de un ciclo, una danza cósmica que le recordaba que había esperanza en el corazón humano. La confianza en la vida se convirtió en su guía.
En su día a día y poco a poco, la desesperanza fue cediendo terreno. En los días que seguían, Manuel se convirtió en testigo de su propia metamorfosis. Con cada amanecer se levantaba con el espíritu de Malinali, buscando la belleza en lo efímero. Aprendió a ser paciente, a no apresurarse, a entender que el renacer requiere tiempo y cuidado. Y así, recordando siempre que al igual que las hojas caídas que se descomponen nutren la tierra, su dolor también se convertiría en alimento para su crecimiento. La vida, con todas sus pruebas, le mostraba que había que morir para reverdecer. Al final, Manuel comprendió que la verdadera fortaleza reside en aceptar el ciclo de la existencia, y en su corazón nacía una esperanza renovada, una serenidad que lo acompañaba a cada paso. La moraleja de esta historia es la siguiente: la vida es un ciclo de renacimientos. En cada experiencia amarga se esconde la semilla de un nuevo comienzo. Ten confianza en el mañana, esperanza en el corazón, y recuerda que el camino se recorre paso a paso, siempre con la serenidad de quien sabe que en la espera el renacer es inevitable. Y bueno, pues recuerda que hoy tú mismo eres Nahui Malinali. El reverdecimiento, la esperanza, la confianza, la propia medicina. Llena tus pulmones de aire, pone el corazón al ritmo de la tierra. Eres hoy la sonrisa que enamora y convoca a vivir con pasión, con conciencia de muerte, con conciencia de vida. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota!